La mañana se abría sin apuro en la ciudad, como si el sol también dudara en salir del todo. Carmen Saavedra, millonaria, empresaria, viuda, y siempre impecable, ajustaba el último botón de su abrigo mientras el chofer abría la puerta del auto. «Solo será un par de horas», murmuró, más para sí que para alguien más. La visita al orfanato no estaba en su lista de prioridades, pero la fundación que presidía organizaba una entrega de donaciones, y su presencia, dijeron, era buena para la imagen de la marca. Carmen no discutía eso. Lo que discutía en su interior era el motivo por el que eso empezaba a molestarle. El edificio era modesto, con muros despintados pero limpios. Al llegar, un grupo de niños corrió a recibir a los voluntarios. Algunos cargaban cajas, otros simplemente saludaban con manos pequeñas y sonrisas demasiado amplias para haber vivido tanto abandono. Carmen los miró, contuvo el gesto instintivo de retroceder y avanzó con paso seguro. Sus tacones sonaban secos sobre el suelo de cemento. La directora del lugar, una mujer delgada con mirada cansada, le agradeció su presencia. Carmen asintió con cortesía. Repartió algunos saludos y se dejó guiar por los pasillos. Pero algo la hizo frenar. Junto a una ventana, semioculta por una cortina deshilachada, había una niña. En una silla de ruedas, pequeña, delgada, con el cabello recogido en 2 trenzas. No jugaba, no hablaba. Solo la miraba, fija, profunda. Carmen se sintió extrañamente incómoda. No por la silla, ni por el silencio, sino por esa mirada. Había algo ahí, algo que no entendía. Continuó el recorrido, claro. Visitó la cocina, el cuarto de juegos, la enfermería. Aplaudió los esfuerzos, sonrió a las cámaras, entregó juguetes. Hizo lo que se esperaba. Pero al subir de nuevo al auto, mientras el motor arrancaba, volvió la imagen de aquella niña de trenzas. La mirada clavada, como si no la hubiera visto, sino reconocido. Y por primera vez en mucho tiempo, Carmen se preguntó si lo que hacía con su vida realmente tenía sentido. El día siguió su curso con la mecánica predecible de siempre. Reuniones, llamadas, una comida sin apetito, informes que se apilaban sin urgencia real. Pero Carmen estaba inquieta. Había algo que no encajaba en su interior, como una melodía conocida que no lograba ubicar. Esa noche, ya en su penthouse silencioso y perfectamente ordenado, se sirvió una copa de vino blanco y se sentó frente al ventanal. La ciudad se desplegaba abajo como una maqueta brillante. Y sin embargo, sus pensamientos no estaban allí. Estaban con la niña. Recordó esos ojos, oscuros, quietos, demasiado viejos para una criatura tan pequeña. No había parpadeo de timidez, ni gesto de súplica, ni siquiera el brillo del asombro que suele provocar la presencia de alguien importante. Solo una mirada tranquila, observadora y profundamente triste. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, pidió al chofer que tomara otra ruta. «Pasemos por el orfanato», dijo, como si fuera una casualidad. Al llegar pidió no hacer alboroto. Esta vez no había fotógrafos, ni aplausos. Solo ella cruzando ese patio pelado con pasos más lentos. Y allí estaba. La niña, sentada junto al mismo ventanal, con las trenzas más apretadas, como si alguien hubiera intentado que luciera más presentable. Carmen se acercó sin hablar. Algo dentro de ella no sabía cómo. La pequeña alzó la vista y la reconoció al instante, pero no sonrió. Solo la miró, igual que antes. «¿Cómo te llamas?», preguntó Carmen en voz baja, como si rompiera un hechizo. «Alma», respondió la niña, apenas moviendo los labios. El silencio entre ambas no era incómodo. Era denso, lleno de cosas no dichas. Carmen se sentó en la silla más cercana y observó a Alma mirar por la ventana, como si esperara algo allá afuera. Pero Alma
no esperaba. Alma veía pasar el mundo, como quien sabe que el suyo no se moverá jamás. Y entonces, sin aviso, sin drama, sin lágrimas, Alma volvió el rostro hacia Carmen y preguntó con la serenidad de quien ya no teme la respuesta. ¿Puedes ser mi madre? ¿Solo por un día? El aire entre ambas pareció detenerse. No hubo viento, ni sonido, ni movimiento alguno durante un largo instante que se extendió como un hilo tenso. Carmen sintió que algo se le deslizaba por la espalda, una mezcla de escalofrío y ternura. Esa frase, dicha con tanta suavidad, golpeaba más que cualquier súplica. «Puedes ser mi madre, solo por un día». No lo dijo con lágrimas, ni con dramatismo. No era una queja, ni una trampa emocional. Era una pregunta, simple y clara, como si pidiera un vaso de agua, como si ya supiera que la respuesta sería no. Carmen abrió la boca, pero no dijo nada. Se sintió desarmada. A ella, que negociaba fusiones millonarias sin pestañear, que ponía en su sitio a hombres en trajes caros, la había dejado sin palabras una niña con trenzas y una silla de ruedas. «¿Por qué me lo pides?», alcanzó a decir, más como reflejo que como intención. Alma se encogió de hombros. «Porque las otras no quieren jugar a eso. Y hoy es mi cumpleaños». Carmen bajó la vista. Sintió cómo algo en su pecho, que llevaba años apretado sin que lo notara, comenzaba a ceder. Alma no pedía una adopción. No pedía que la sacaran de allí. Pedía tiempo. Un gesto. Una presencia. Un día. Carmen miró el reloj, por reflejo. Las agujas giraban sin apuro, como si le recordaran que ese día seguía teniendo horas por llenar. Sus labios se curvaron apenas, y algo parecido a una sonrisa le cruzó el rostro. ¿Y qué se hace cuando una es madre por un día? Alma ladeó la cabeza, como sorprendida. Luego sonrió, tímida. No era una sonrisa grande. Era la de alguien que no se permitía esperar demasiado. «Me cepillas el cabello y me haces preguntas tontas», dijo, como si fuera evidente. Y Carmen, por primera vez en años, no supo cómo decir que no. La directora del orfanato no disimuló su sorpresa cuando vio a Carmen rodando lentamente la silla de ruedas de Alma por el pasillo principal. Nadie le había avisado que la señora Saavedra pensaba quedarse más de 5 minutos. Y ciertamente, nadie esperaba verla con las mangas remangadas y la mirada dulce. Carmen no se sentía dulce. Se sentía desorientada. Como si caminara, o en este caso empujara, sobre una cuerda floja emocional. Pero lo que más la descolocaba era esa sensación interna, cálida y extraña, que hacía tiempo no reconocía. Ternura, de la que no se finge, de la que no se mide. «¿Te gusta que te cepillen el pelo?», preguntó con tono suave, al entrar a la pequeña sala común. Alma asintió, con una expresión que mezclaba timidez y esperanza. Carmen tomó el cepillo de dientes gruesos que la niña le extendía y comenzó a desenredar con cuidado las trenzas. Nunca había hecho eso antes, ni siquiera con su hija, años atrás. A la niñera le tocaban esas cosas. Carmen proveía, organizaba, protegía, pero esta cercanía física, la de los dedos rozando un cuero cabelludo tan frágil, le resultaba inesperadamente íntima. «Mi mamá también lo hacía así», susurró Alma sin mirarla. Carmen detuvo el cepillo unos segundos. Luego siguió con más suavidad. El resto del día transcurrió entre juegos tranquilos, preguntas sencillas y paseos por el jardín del orfanato. Carmen le preguntó su color favorito, su postre preferido, qué nombre le pondría a un gato imaginario. Preguntas tontas, como había dicho Alma. Y sin embargo, cada respuesta era una capa menos de esa barrera que la niña llevaba encima, como un abrigo viejo y pesado. Al caer la tarde, se sentaron bajo un árbol torcido,
donde la sombra era más larga que el propio tronco. Alma apoyó la cabeza en el brazo de Carmen, sin pedir permiso. Y Carmen, sin pensar, rodeó con su brazo los hombros frágiles de la niña. Ninguna habló, pero en ese silencio algo se tejía, algo invisible y tibio. Y Carmen supo, en lo más profundo, que ese juego de madre no era un juego, no para Alma, y muy posiblemente ya no para ella. La tarde se deslizó sin ruido, como si el tiempo hubiera decidido caminar en puntillas solo por respeto a ellas dos. Carmen ya no revisaba su reloj, ni pensaba en los correos sin responder. No recordaba la última vez que se sintió así, despojada de urgencias, completa en la presencia de otro ser humano. Alma le había mostrado su rincón favorito del jardín, una banca oxidada bajo un viejo limonero. Allí, con una galleta rota compartida entre ambas, la niña le habló de sus sueños. Quería ser doctora, o veterinaria, o repostera. Iba cambiando según el momento. Carmen solo escuchaba. No interrumpía, no corregía. Y cada vez que Alma decía «cuando sea grande», un leve nudo se formaba en la garganta de la millonaria, porque la voz de la niña lo decía con una fe desarmante, como si de verdad creyera que todo era posible. Y quizás lo era, pero no sola. De regreso en el interior del edificio, Carmen ayudó a Alma a preparar su cama. Le prestaron una manta extra para que pasaran un rato más juntas, leyendo cuentos viejos que aún olían a polvo. La niña escogió uno de princesas, pero no por los vestidos, sino porque le gustaban los castillos con torres y escaleras interminables. ¿No te dan miedo las escaleras?, bromeó Carmen con suavidad. No, porque en mis sueños no necesito la silla, respondió Alma sin dramatismo, como quien comenta el clima. Carmen tragó saliva. Antes de apagar la luz, Alma se volteó con lentitud, clavando los ojos en los suyos. ¿Mañana seguirás siendo mi mamá? Carmen acarició su cabello despacio. Hoy todavía no se ha acabado. Alma cerró los ojos, confiada. Y Carmen se quedó allí un rato más, sin saber si protegía a la niña o era la niña quien la protegía a ella de su propio vacío. Cuando por fin salió del cuarto, el pasillo parecía más largo que antes, y sus pasos, por primera vez en años, vacilaron. Algo había nacido ese día, algo que no estaba dispuesta a enterrar tan fácilmente. El día siguiente trajo una claridad que no era solo de sol. Carmen despertó temprano, pero no con la ansiedad de sus rutinas. Había algo distinto en su interior, como si un hilo invisible la estuviera tirando en una dirección nueva, o quizás muy vieja. Sin avisar a nadie, se vistió con ropa cómoda, una blusa de lino suave y unos pantalones claros, y pidió que la llevaran al orfanato nuevamente. No quería cámaras, no quería aplausos, solo necesitaba ver a Alma. Al llegar, se encontró con el mismo jardín, la misma verja oxidada, los mismos rostros expectantes. Pero esta vez no se sintió visitante. Caminó con pasos tranquilos, como si volviera a una casa que no sabía que era suya. Alma estaba esperándola. Sentada en su silla, con las trenzas más sueltas y una sonrisa apenas dibujada en los labios. Al verla, alzó una mano como si saludara a alguien que ya formara parte de su vida. «¿Volviste?», dijo simplemente. «Claro», respondió Carmen, y en su voz hubo algo de promesa. Pasaron la mañana bajo el limonero. La niña hablaba con más soltura, como si con cada palabra soltara un pedacito del miedo que cargaba. Le contó que a veces se imaginaba con una mamá que supiera hacer panqueques y con un cuarto lleno de libros. Carmen la escuchaba como si cada frase fuera sagrada. «¿Tú tuviste mamá?», preguntó Alma, de pronto. «Sí, pero se fue cuando yo era joven». «¿Y te dolió?». «Mucho». «Entonces sabes lo que se siente», murmuró Alma, más para sí misma que para la otra. Un silencio suave las envolvió, como una sábana de verano.
Carmen pensó que sí, que lo sabía, pero no de la misma manera. Ella había perdido, pero Alma no había tenido. Era otro tipo de ausencia, más sorda, más constante. Carmen le mostró cómo hacer una trenza a una muñeca rota. Alma rió. Era un sonido pequeño, casi escondido, como si no supiera que podía hacerlo. Y Carmen lo atesoró como si valiera más que todos los contratos que firmó en su vida. Y cuando el sol empezó a caer, Alma volvió a repetir la pregunta. ¿Mañana también vendrás? Carmen no respondió enseguida. Solo tomó su mano con suavidad. Mañana. Empezaremos algo nuevo. Y en los ojos de la niña, por primera vez, asomó una esperanza sin defensas. Carmen no regresó a su oficina esa semana, ni la siguiente. Delegó funciones, pospuso reuniones, canceló compromisos con una naturalidad que sorprendió incluso a su propia asistente. Quienes la conocían sabían que nunca se ausentaba sin una razón de peso. Pero esta vez, la razón no cabía en un correo electrónico ni en una agenda. Cada mañana, a la misma hora, llegaba al orfanato con una bolsa de libros, galletas caseras que le enseñó a hornear la cocinera del edificio, y una calma que le era completamente nueva. Alma la esperaba siempre en el mismo rincón del jardín. Y aunque no decían mucho, la rutina se volvió una especie de ritual sagrado. Leía en voz alta. Le enseñaba o hacer cuentas. Jugaban a adivinar animales imaginarios. Alma le mostraba sus dibujos, y Carmen los guardaba como si fueran contratos firmados por el destino. Los demás niños empezaron a notar la diferencia. Algunos se acercaban tímidamente, como si quisieran un poco de esa luz que empezaba a irradiar la niña de la silla. Carmen no los rechazaba, pero siempre volvía a Alma. Había algo en esa niña que la llamaba, que la desarmaba, que la transformaba. Una tarde, mientras peinaba con dedos torpes las trenzas ya deshechas de la pequeña, Carmen preguntó: ¿y si este juego no fuera solo por un día? Alma la miró con ojos muy abiertos, como si no pudiera procesar esa posibilidad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podríamos inventar algo más largo, más real. Alma no respondió de inmediato, pero su mano buscó la de Carmen y la apretó con fuerza. En ese gesto, sin palabras, Carmen sintió algo que no había sentido en décadas: pertenencia. Esa noche, al volver a casa, abrió un cajón que llevaba años cerrado. Dentro, una pequeña caja de música que perteneció a su hija, que había fallecido antes de cumplir los 6 años. Carmen la sostuvo con cuidado y la llevó al pecho. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pero no era un llanto de pérdida. Era un llanto suave, como una semilla que empieza a romper la tierra. Alma no reemplazaba a nadie. No llenaba un vacío. Era una historia nueva. Y esta vez, Carmen no pensaba huir de ella. El domingo siguiente, Carmen apareció más temprano de lo habitual, con una bufanda tejida en la mano y una expresión distinta. Menos ejecutiva, más mujer. Se la pasó de pie en el portón, esperando a que abrieran, como si algo la apurara por dentro. Alma aún no se había levantado, cuando Carmen entró al dormitorio con la luz matinal derramándose por las ventanas. La niña se frotó los ojos, desconcertada, pero al ver la silueta familiar, sonrió. Esa sonrisa, pensó Carmen, era lo más parecido al perdón que había sentido jamás. «Hoy quiero mostrarte algo», dijo suavemente, envolviendo los hombros de Alma con la bufanda azul. «¿A dónde vamos?» «A mi casa», respondió. El silencio se hizo largo. Carmen aguantó la respiración. No era una invitación casual, no era una visita cualquiera. Alma bajó la mirada, como si tuviera miedo de ilusionarse. Luego asintió, apenas. Minutos después, iban en el asiento trasero del coche, juntas. Carmen la sostenía con una mano, mientras le contaba sobre un jardín enorme, una cocina luminosa
y una gata anciana que dormía siempre sobre el sofá. La casa era un palacio para Alma. Techos altos, paredes blancas, ventanales inmensos que parecían espejos del cielo. Pero lo que más le gustó fue el olor, una mezcla de lavanda y pan recién horneado. Carmen la guió hasta una habitación junto a la suya. Estaba vacía. No tenía muebles, ni juguetes, ni nombres escritos en la puerta. Pero tenía luz, tenía promesa. ¿Te gusta este cuarto? Alma dio un paso tímido. Miró a su alrededor. Luego se volvió y, sin decir nada, se lanzó con torpeza hacia Carmen, abrazándola con fuerza desde su silla, como si tuviera miedo de que todo se evaporara. ¿Puedo quedarme? Carmen se inclinó, acariciando su cabello. Solo si quieres. Solo si estás lista. Lo estoy, susurró Alma. Y por primera vez, Carmen también sintió que lo estaba. En ese espacio vacío, lleno de posibilidades, ambas entendieron que los comienzos más importantes no siempre empiezan con palabras, sino con gestos pequeños, y una decisión callada de no soltar la mano del otro. La noticia no fue un anuncio oficial, ni un acto público con fotógrafos. Fue una merienda en el jardín, una cama recién hecha, una sonrisa repetida a diario. Carmen no dijo, «te adopto», simplemente volvió cada día. Y Alma entendió. El proceso legal comenzó en silencio, por detrás. Abogados discretos, trámites rápidos. Pero en casa, lo que crecía era otra cosa. Carmen se descubría en los detalles, doblando calcetines pequeños, preguntando cómo fue el desayuno, eligiendo juntas los colores de las cortinas para el cuarto, que ahora ya no era vacío. La niña, por su parte, no necesitaba confirmaciones. Cada vez que se dormía con el brazo de Carmen cerca, cada vez que se reía al verla tropezar cocinando, cada vez que oía su voz contar el mismo cuento por 10ª vez, sabía. Y lo que sabía no era que la habían adoptado. Lo que sabía era que por fin tenía hogar. Un hogar no es solo un techo. Es una presencia constante, una taza que espera humeante, una toalla doblada con torpeza, una canción tarareada mal, pero siempre a la misma hora. Una tarde cualquiera, mientras regaban plantas, Alma preguntó en voz baja. ¿Te puedo llamar mamá? Carmen no contestó de inmediato. Sintió un nudo inesperado. El dolor viejo, el miedo antiguo, todo se agitó. Y se rindió. Sí, por favor, respondió. Desde entonces no lo repitieron mucho. No hacía falta. Pero cada vez que Alma lo decía, aunque fuera por error o susurro, Carmen sentía como si el mundo se acomodara un poco más. Una tarde, mientras la niña dormía, Carmen se quedó a su lado, mirándola respirar. Pensó en el pasado, la pérdida, la soledad, la coraza, y entendió que no la había rescatado. Alma no era un proyecto, ni una causa noble. Era un regalo. Y en ese regalo, Carmen también había sido salvada. Las semanas pasaron con la suavidad de una melodía que se instala lentamente en el alma. Carmen y Alma tejían juntas una rutina delicada, donde cada gesto pequeño era una afirmación silenciosa de que estaban allí, una para la otra. Los días empezaban con risas a medias, cuando la niña insistía en preparar el desayuno, y terminaban con cuentos susurrados bajo la manta, donde la luz tenue hacía que todo pareciera un secreto compartido solo entre ellas. En ese tiempo, Carmen aprendió a ser paciente con los silencios de Alma, a entender que no todo dolor se dice con palabras. Y Alma descubrió que la confianza no es un regalo instantáneo, sino una flor que necesita tiempo para abrirse. Pero no todo era sencillo ni perfecto. A veces la sombra del pasado se colaba en las noches. La niña despertaba asustada, buscando un abrazo que no siempre encontraba en sus sueños. Carmen estaba ahí, intentando ser el refugio sin borrar la realidad. Un día, en el parque, Alma señaló a un grupo de niños jugando
y preguntó con voz temblorosa: ¿por qué ellos tienen a sus mamás y papás y yo no? Carmen la abrazó fuerte, sintiendo cómo el peso de la pregunta atravesaba a ambas. Porque cada familia es diferente, mi amor, y la nuestra es especial, porque la elegimos. Esas palabras no borraron la tristeza, pero dejaron una semilla de esperanza. Poco a poco, las risas volvieron a ser el idioma principal en esa casa. Carmen enseñaba a Alma a montar en bicicleta, y la niña, con casco y rodilleras, gritaba de emoción al pedalear. La millonaria descubrió que el amor no se mide en grandes gestos, sino en pequeños momentos. Una mano que se ofrece, un te quiero, que no hace falta decir. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las cortinas, ambas se acurrucaban, sabiendo que, aunque el mundo fuera incierto, juntas habían encontrado algo que valía la pena. Un hogar verdadero. Las paredes del hogar comenzaron a llenarse de colores y recuerdos. Carmen compró una cámara vieja y cada día capturaba pequeños momentos. La risa contagiosa de Alma cuando lograba atrapar mariposas en el jardín, la concentración profunda mientras pintaba con acuarelas, o la manera en que se acurrucaba con su gata al final de la tarde. Estos recuerdos no eran solo fotografías. Eran los ladrillos invisibles que cimentaban un futuro juntos. Pero no todo era un cuento de hadas perfecto. En el fondo, Carmen lidiaba con fantasmas propios. La pérdida de su hija seguía siendo una herida abierta, a veces inesperada, otras insoportable. Tenía miedo de que su amor por Alma fuera un intento fallido de reemplazo, una ilusión peligrosa. Una noche, sentada en la terraza, Carmen miró las estrellas y susurró para sí misma: no es reemplazo, es amor. Alma, desde su silla, escuchó y acercó su mano. Fue un gesto simple, pero que habló más fuerte que 1000 palabras. Con el tiempo, ambas aprendieron a compartir no solo espacio, sino también emociones, temores y esperanzas. Carmen enseñó a Alma que estaba bien llorar, que el dolor no era signo de debilidad, sino de humanidad. Mientras tanto, Alma comenzó a mostrar una fortaleza que sorprendía. A pesar de todo lo que había vivido, su sonrisa era un faro que iluminaba la casa, un recordatorio constante de que la vida podía ser hermosa, incluso en sus momentos más oscuros. Un día, mientras caminaban por la plaza, Alma tomó la mano de Carmen y dijo con firmeza: «Gracias por ser mi mamá». Las palabras cayeron suaves, como una caricia. Carmen sintió que algo dentro suyo se deshacía y reconstruía al mismo tiempo. En ese instante, supo que, a pesar de todo, habían encontrado el camino hacia la sanación. Porque el amor, cuando es verdadero, no borra el pasado. Lo abraza y transforma. Y juntas, Carmen y Alma comenzaron a escribir su propia historia. Una que ninguna tormenta podría deshacer. La vida les mostró su rostro más amable, en los pequeños detalles. El primer cumpleaños celebrado en casa, la visita a la playa, donde Alma dejó que el agua mojara sus pies por primera vez. El sonido de la risa sincera, llenando cada rincón. Carmen notaba cómo la niña crecía no solo en tamaño, sino en confianza y alegría. Cada paso que daba Alma hacia la normalidad era también un paso que la millonaria daba hacia su propia sanación. En las tardes tranquilas, solían sentarse juntas en el sofá, con un libro o simplemente en silencio, compartiendo el calor de una compañía que ya no necesitaba palabras para sentirse completa. Pero no era un camino sin obstáculos. Hubo visitas incómodas, miradas ajenas y preguntas sin filtro que cortaban como cuchillas. Alma, con su sinceridad infantil, preguntaba sobre su pasado, sobre su familia, y Carmen aprendía a responder con la verdad, que no lastimara. Una vez, durante una reunión escolar, Carmen escuchó a una madre decir en voz baja que una niña como Alma no encajaría.
Esa frase resonó en ella como un eco amargo. Esa noche, mientras dormían, Carmen prometió en silencio que haría todo lo posible para proteger a Alma, para darle un mundo donde pudiera ser libre, feliz y amada, sin condiciones. El compromiso no era solo legal, sino de alma. Era la promesa de ser esa presencia constante y firme que ella misma había anhelado alguna vez. Y mientras las hojas caían lentamente fuera de la ventana, en la casa se tejía una nueva historia. Una historia de esperanza, de segundas oportunidades, y de un amor que, aunque nacido del dolor, florecía con la fuerza de la vida misma. Los meses se convirtieron en estaciones, y con cada una, la relación entre Carmen y Alma se profundizaba, como las raíces de un árbol que crece fuerte en terreno fértil. La niña empezó a hablar más, a confiar en que su voz podía ser escuchada sin temor, y a compartir sueños que antes se guardaba para sí misma. Carmen se convirtió en el refugio que Alma siempre necesitó, pero también en la compañera de juegos, la consejera paciente y, a veces, en la cómplice de pequeñas travesuras que alegraban sus días. Hubo momentos en que la incertidumbre asomó la cabeza, cuando los recuerdos dolorosos regresaban para recordar lo que se había perdido. Pero juntas aprendieron a enfrentar esos fantasmas con valentía, convirtiendo el dolor en fuerza. Una tarde, mientras coloreaban un dibujo, Alma preguntó: ¿crees que algún día podré tener una familia grande? Carmen sonrió, con esa mezcla de ternura y esperanza que solo las madres pueden tener. Sí, mi amor, la familia no siempre es de sangre. A veces es de corazón. Esa idea caló profundo en Alma, y en ella empezó a germinar la semilla de un futuro lleno de posibilidades, donde el amor y la confianza eran los pilares. Poco a poco, la niña empezó a abrirse a otros niños, a hacer amigos, a soñar con días en los que no habría miedo ni soledad. Y Carmen, por su parte, se sentía completa, como si cada paso dado con Alma fuera un camino hacia la redención personal, hacia un sentido renovado de vida. No importaba cuánto dolor hubiera en el pasado. Lo que realmente importaba era el presente que estaban construyendo juntas, día a día, con paciencia y amor. Porque al final, la verdadera familia es la que elige quedarse, la que decide amar sin condiciones y la que nunca se rinde. La vida parecía haber puesto a prueba a Carmen y Alma con desafíos que pocas personas podrían imaginar. Pero juntas habían aprendido a navegar esas aguas turbulentas con una complicidad que fortalecía cada día más su vínculo. Carmen comenzó a involucrarse en actividades de voluntariado, llevando consigo a Alma para que aprendiera el valor de ayudar a otros, de compartir sin esperar nada a cambio, y de encontrar en la generosidad un sentido profundo a sus vidas. Alma, a pesar de sus limitaciones, mostraba una sonrisa que iluminaba cada rincón, y una fuerza interior que sorprendía a quienes la conocían. La niña comenzó a hablar de sueños, de profesiones, de lugares lejanos que quería conocer, y Carmen la apoyaba con todo su corazón. Pero también hubo momentos de fragilidad, días en que el miedo a perderse de nuevo se colaba en sus miradas, en que la inseguridad pesaba más que la esperanza. En esos instantes se sostenían mutuamente, aprendiendo que el amor no es solo alegría, sino también acompañar en las sombras. Una noche, mientras observaban las estrellas desde la terraza, Alma preguntó con inocencia: ¿crees que la gente cambia de verdad? Carmen la abrazó con ternura y respondió: sí, mi amor, porque cuando el corazón decide, nada es imposible. Ese instante selló un pacto silencioso entre ellas. Un compromiso de seguir adelante, de construir un hogar que no solo fuera paredes y muebles, sino un refugio de paz, aceptación y sueños compartidos. En ese hogar
no habría espacio para la soledad ni para la indiferencia, sino para la alegría que nace del amor genuino y la esperanza constante. Y así, con la luz suave de la noche acariciando sus rostros, Carmen y Alma supieron que, aunque el camino fuera largo y a veces incierto, juntas podrían enfrentar cualquier cosa. Porque al final, lo que importa no es de dónde vienes, sino con quién decides caminar. El tiempo pasó suave, como un susurro que envuelve la piel y calma el alma. En aquella casa, antes vacía y silenciosa, ahora resonaban risas, pasos alegres y conversaciones llenas de vida. Carmen y Alma habían tejido juntas un refugio, donde la esperanza era la melodía constante. Cada día se levantaban con la promesa de un nuevo comienzo, sin olvidar las cicatrices, pero sin dejar que ellas definieran su destino. La niña aprendió a confiar, a soñar despierta, a mirar el futuro con ojos llenos de luz. Carmen, por su parte, descubrió que el amor no se mide en grandezas materiales ni en títulos, sino en la constancia de estar presente, en el detalle de escuchar y en el valor de dar sin reservas. Aquella noche, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, Alma se acurrucó en el regazo de Carmen, susurrando: «Gracias por ser mi mamá, aunque sea solo por un día más». Y en ese susurro, lleno de ternura y verdad, se encerraba toda la magia que había nacido entre ellas. No era un adiós ni un final, sino el inicio de una historia que prometía crecer, florecer y sanar. Porque al final, el verdadero milagro no está en cambiar el mundo, sino en transformar vidas con amor sincero. Y así, con la calma de un abrazo eterno, Carmen y Alma cerraron los ojos, dejando que el sueño las lleve suavemente, mientras el futuro, lleno de promesas, las esperaba en silencio.